Escritos de filosofía política de Mikhail Bakunin. Parte 4. Tácticas y métodos de actuación. 4. Revolución y violencia revolucionaria. Revolución significa guerra. La revolución no son juegos de niños, no son debates académicos en los que solo se dañan las vanidades, ni justas libertarias en las que solo se derrama profusamente tinta. Revolución significa guerra, y eso implica la destrucción de hombres y de cosas. Es de lamentar, por supuesto, que la humanidad no haya inventado todavía un medio más pacífico de progreso, pero hasta ahora cada paso adelante en la historia solo ha sido alcanzado a costa de mucha sangre. Sobre este respecto, la reacción difícilmente puede hacerle reproches a la revolución. Esta siempre ha pedido más sangre. La revolución es la destrucción del Estado. Revolución política y revolución social. Toda revolución política que no tenga como propósito inmediato y directo la igualdad económica es, desde el punto de vista de los intereses y derechos populares, solo una reacción hipócrita y encubierta. De acuerdo con la opinión casi unánime de los socialistas alemanes, a la revolución social deberá precederla una revolución política. Esto, en mi criterio, es un error importante y fatal, porque toda revolución política previa a una revolución social, en consecuencia, sin esta última, será necesariamente una revolución burguesa, y una revolución burguesa solo puede llevar a un socialismo burgués, es decir, está destinada a terminar en una explotación más hipócrita y más vil, pero no menos opresiva, del proletariado por la burguesía. El aspecto político de una revolución social. En una de las asambleas que las izquierdas mantuvieron el 23 o 24 de agosto de 1870, asamblea en la que participaron Thiers y unos pocos miembros de vanguardia de centro-izquierda, cuando aquellas hubieron expresado su intención de derrocar al gobierno existente, Thiers, que las había instado a no hacerlo, finalmente preguntó: «Pero, después de todo, ¿a quién pondrán en lugar de los ministros depuestos? ¿A quién pondrán en el gabinete?» Y alguien, no sé quién fue, respondió: «No habrá más gabinete. El gobierno será confiado a una nación armada que actuará a través de sus delegados». Esto, si tiene algún sentido, solo puede significar una convención revolucionaria racional y limitada, no una asamblea constituyente formada legítima y legalmente por delegados de todos los cantones de Francia, es decir, una convención formada exclusivamente por delegados de aquellas ciudades que emprendieron la revolución. No sé de quién era esa voz insensata que resonó en ese consejo de hombres sabios. Fue quizá el asno de Balaam, alguna inocente montura del gran profeta Gambetta. Lo cierto es que el asno habló mejor que el profeta. Anunciaba nada más ni nada menos que una revolución social, la salvación de Francia por medio de esa revolución. Guerra hasta el fin, y no solo en Francia, sino en toda Europa. Y esa guerra solo puede terminar con la victoria decisiva de una de las partes y la derrota absoluta de la otra. Dictadura militar contrapuesta a revolución social. El mundo burgués podrá someter y luego esclavizar a las fuerzas rebeldes del pueblo para obligar a las masas trabajadoras, mediante el poder del tratamiento de suplicio ruso y de las bayonetas, consagrados, por supuesto, por alguna divinidad y racionalizados por la ciencia, a seguir trabajando como hasta ahora, y esto conducirá directamente al restablecimiento del Estado bajo su forma más natural, una dictadura militar o un régimen imperial. O bien las masas trabajadoras romperán definitivamente el yugo odioso y secular y destruirán, hasta la raíz, la explotación burguesa y la civilización burguesa basada en esa explotación, y eso sería el triunfo de la revolución social, la abolición del Estado. El Estado y la revolución social son dos polos opuestos, cuyo antagonismo constituye la esencia misma de la vida social de Europa. El nuevo sistema de organización.
La revolución social debe poner fin al viejo sistema basado en la violencia y dar plena libertad a las masas, a los grupos, comunas y asociaciones, y también a los mismos individuos, destruyendo de una vez por todas las causas históricas de todas las violencias, el poder y la existencia del Estado. La caída de este arrastrará consigo todas las iniquidades del derecho jurídico y también todas las falsedades de las religiones, pues estas no son más que la consagración complaciente, ideal y real de todas las violencias representadas, garantizadas y fomentadas por el Estado. En el seno del proletariado, primero en el francés y en el austriaco, luego en el de los demás países de Europa, han comenzado a cristalizar una tendencia completamente nueva que se propone abolir en forma directa toda forma de explotación y todo tipo de opresión política, jurídica y también gubernamental. Es decir, se propone abolir todas las clases por medio de la igualdad económica y de la desaparición de su última baluarte, el Estado. Tal es el programa de la revolución social. Por consiguiente, en la actualidad existe, en todos los países civilizados del mundo, un único problema: la emancipación total y definitiva del proletariado de la explotación económica y de la opresión social del Estado. Por supuesto, este problema no podrá resolverse sin una lucha terrible y sangrienta y, en vista de esa situación, el derecho y la importancia de cada nación dependerá de la orientación y del carácter y el grado de participación en esa lucha. El carácter internacional de la revolución social. La revolución social, pues, no puede limitarse a un solo pueblo, es internacional por su misma esencia. Bajo la organización histórica, jurídica, religiosa y social de la mayoría de los países civilizados, la emancipación económica de los trabajadores es una imposibilidad terminante y, en consecuencia, a fin de lograr y llevar a cabo plenamente esa emancipación, es necesario destruir todas las instituciones modernas: el Estado, la Iglesia, las Cortes, la Universidad, el Ejército y la Policía, pues todas ellas son murallas erigidas por las clases privilegiadas contra el proletariado. Y no basta haberlas destruido en un solo país. Es esencial destruirlas en todos los países, pues desde el surgimiento de los estados modernos, en los siglos XVII y XVIII, ha existido entre esos países y esas instituciones una solidaridad cada vez mayor y también poderosas alianzas internacionales. La revolución no puede improvisarse. Las revoluciones no se improvisan, no son realizadas a voluntad por individuos aislados, ni siquiera por las agrupaciones más poderosas. Se producen por la fuerza de las circunstancias y son independientes de cualquier conspiración o deseo deliberado. Pueden ser previstas, pero nunca puede acelerarse su estallido. El papel de los individuos en la revolución. La época de las grandes figuras políticas ha pasado. Cuando se trataba de emprender revoluciones políticas, esos individuos tenían su lugar, pues la política tiene por objeto la fundación del Estado y su conservación, y quien dice Estado, dice dominación y sometimiento. Los grandes personajes dominantes son absolutamente necesarios en una revolución política. En una revolución social no solamente resultan inútiles, sino positivamente perjudiciales e incompatibles con el propósito esencial de esa revolución: la emancipación de las masas. En la actualidad, tanto en la acción revolucionaria como en los sindicatos, lo colectivo debe prevalecer sobre lo individual. En una revolución social, opuesta diametralmente en todo sentido a una revolución política, las acciones individuales son prácticamente nulas, en tanto la acción espontánea de las masas lo es todo. Todo lo que pueden hacer los individuos aislados es elaborar, aclarar y propagar ideas que respondan al instinto popular, aportando sus incesantes esfuerzos a la organización revolucionaria de las masas, pero nada además de eso. El resto pueden y deben realizarlo estas por sí mismas. Organización y revolución. A fin de que, en el momento en que la revolución estalle en todo su poder, exista una fuerza real, bien encaminada y en que virtud de ello sea capaz de organizar la revolución y de darle una orientación beneficiosa para el pueblo, es necesaria una organización internacional seria de las asociaciones de trabajadores de todos los países,
capaz de reemplazar a los estados y a la burguesía. La bancarrota general, pública y privada, es la primera condición para que se dé una revolución social y económica. Condiciones previas de una revolución. Pero los estados no se derrumban por sí solos, no podrán ser destruidos más que por la revolución de todos los pueblos y de todas las razas, por la revolución social internacional. Organizar las fuerzas del pueblo para realizar esa revolución. He aquí el único fin de quienes desean sinceramente la emancipación. Los obreros, industriales y los campesinos en la revolución. La iniciativa en el nuevo movimiento pertenecerá al pueblo. En Europa occidental, a los obreros fabriles y urbanos. En Rusia, Polonia y la mayoría de los países eslavos, a los campesinos. Pero para que los campesinos se rebelen, es absolutamente necesario que la iniciativa en este movimiento revolucionario parta de los obreros urbanos, pues son estos quienes reúnen los instintos, las ideas y la voluntad consciente de la revolución social. Por consiguiente, todos los peligros que amenazan al Estado provienen del proletariado urbano. La revolución, un acto de justicia. La transformación social a la que aspiramos con todo nuestro sentimiento es un gran acto de justicia que encuentra su sentido en la organización racional de la sociedad con igualdad de derechos para todos. En ningún otro país es tan inminente la revolución social como en Italia, ni siquiera en España, a pesar de que tenga en marcha una revolución oficial. El pueblo espera en Italia una transformación social y aspira a ella conscientemente. La proximidad de la revolución social. Ni de Italia ni de España puede esperarse una política de conquista. Por el contrario, uno puede esperar una revolución social en ambos países en un futuro cercano. En Inglaterra, la revolución social está más próxima de lo que se espera, y en ninguna parte será tan terrible, porque en ninguna otra parte encontrará una resistencia tan encarnizada y tan bien organizada. Es posible afirmar que la necesidad de una revolución económica y social es sentida intensamente en la actualidad por las masas europeas, y esto es precisamente lo que nos da fe en el triunfo cerca de la revolución social. Pues si el interés colectivo de las masas no se pronuncia por sí mismo muy claro, profunda y resueltamente, ningún socialista del mundo, aunque fuera un hombre genial, sería capaz de lograr que esas masas se levantaran. La violencia revolucionaria y la necesidad de destrucción de la fuerza política. Profundos historiadores y juristas aún no han comprendido esa sencilla verdad, cuya explicación y confirmación hubieran pedido encontrar en cada página de la historia, pues es sabido que para hacer inofensiva toda fuerza política, para apaciguarla y someterla, no hay más que un medio: su destrucción. Los filósofos no han comprendido que la única garantía contra las fuerzas políticas es su destrucción completa, que en política, como en el ruedo en donde luchan fuerzas y hechos, las palabras, las promesas y los juramentos no tienen valor, pues toda fuerza política, mientras continúe siendo una fuerza verdadera, aunque esté separada o sea contraria a la voluntad de los soberanos y de otras autoridades que la dirijan, deben tender constantemente a la realización de sus propios fines en virtud de su naturaleza esencial y del peligro de autodestrucción. El derecho histórico es la consagración de la fuerza. Al asumir su función, el canciller Bismarck pronunció un discurso en el que expuso su programa, diciendo entre otras cosas que los grandes problemas de Estado se deciden no por el derecho, sino por la fuerza. La fuerza precede siempre al derecho. La libertad se conquista por la fuerza. Con su audacia habitual, con su franqueza cínica y llena de desprecio, Bismarck expresó en esas pocas palabras la quinta esencia de la historia política de las naciones, el arcano de la sabiduría del Estado, el predominio y el triunfo incesante de la fuerza. Ese es el núcleo del asunto, y todo lo que se denomina derecho en el lenguaje político no es más que la consagración del hecho creado por la fuerza. Por supuesto, el pueblo, aún ansiando vehementemente su emancipación, no es para obtenerla del triunfo teórico del derecho abstracto,
debe conquistarla por la fuerza y con ese fin debe organizarse fuera del Estado y contra él. No debe subestimarse el poder de la reacción. El triunfo fácil y sin precedentes de las rebeliones populares contra el ejército en casi todas las capitales de Europa, que marcó el advenimiento de la Revolución de 1848, fue perjudicial para los revolucionarios no solo de Alemania, sino también de los demás países, porque suscitó en ellos la ingenua seguridad de que bastaría la menor manifestación del pueblo para romper toda resistencia armada del poder militar. A causa de esa convicción, los prusianos, y en general los revolucionarios y demócratas alemanes, creyeron que serían capaces por sí mismos de mantener al gobierno en un estado de temor permanente ante la amenaza de una rebelión popular, y no vieron que era necesario organizar, dirigir y estimular los sentimientos revolucionarios y las fuerzas del pueblo. Los demócratas burgueses temen la revolución popular. En cambio, hasta los burgueses más revolucionarios temían, consecuentemente con su origen, esos sentimientos y esas fuerzas y, si estos llegaban a mostrarse, estaban dispuestos a apoyar al Estado a defender el orden establecido, pues consideraban que cuanto más lejana estuviera la rebelión popular, tanta más tranquilidad tendrían ellos. Así fue como los revolucionarios oficiales de Prusia y de Alemania menospreciaron el único medio que poseían para obtener una victoria definitiva y eficaz contra la reacción que surgía nuevamente. No solo desempeñaron el problema de la organización de una revolución del pueblo, sino que hasta trataron de conciliar y de pacificar, aniquilando de este modo la única arma poderosa de que disponían. ¿Es posible hacer justicia sin emplear la violencia? Pero cuidado, un problema resuelto en términos de fuerza sigue siendo un problema. Pero si la fuerza no puede lograr justicia para el proletariado, ¿qué será capaz de lograrla? ¿Un milagro? No creemos en milagros, y quienes hablan al proletariado de tales milagros son embusteros y corruptores. ¿La propaganda moral? ¿La conversión moral de la burguesía por la influencia de los sermones de Mazzini? Eso es algo completamente falso, y Mazzini, quien por cierto debe saber historia, no puede hablar de semejante conversión, adormeciendo al proletariado con esas ilusiones ridículas. ¿Existió nunca, en algún periodo o en algún país, un solo ejemplo de una clase privilegiada y dominante que hiciera concesiones libre y espontáneamente, sin estar empujada por la fuerza o el miedo? La conciencia de la justicia de una causa no es bastante. La conciencia de la justicia de su causa resulta indudablemente vital para el proletariado, para organizar a sus miembros en una fuerza capaz de alcanzar el triunfo. Y el proletariado no carece hoy de esa conciencia. Donde todavía falte entre los trabajadores, es nuestro deber formularla, pues esa justicia se ha vuelto irrefutable aún a los ojos de nuestros adversarios. Pero la mera conciencia de la tal justicia no basta. Es necesario que el proletariado sume a ella la organización de sus propias fuerzas, pues ya quedó atrás la época en que los muros de Jericó se derrumbaban al sonido de las trompetas. Hoy, para poder luchar, es necesaria la fuerza. La humanidad en las tácticas revolucionarias. Les decimos a los trabajadores, la justicia de su causa es indudable. Solo pueden negarla los canallas. Lo que les falta, sin embargo, es la organización de sus propias fuerzas. Organicen esas fuerzas y derriben lo que se interpone en el camino de la justicia. Comiencen derrocando a todos aquellos que los oprimen, y luego, asegurada la victoria y destruid el poder del enemigo, muéstrense en humanos con los desdichados enemigos vencidos, desarmados e inofensivos. Reconózcanlos como hermanos e invítenlos a vivir, a trabajar junto a ustedes en la búsqueda y el cimiento de la igualdad social. La organización es necesaria. Los trabajadores son muchos, pero el número nada significa si las fuerzas no están organizadas. ¿Qué es en verdad lo que observamos? Los movimientos espontáneos de las masas del pueblo, inclusive movimientos tan importantes como el de Palermo en 1866 y el movimiento aún más importante de los campesinos de muchas provincias contra las iniquidades de la ley de Mazzinato, impuesto sobre la molienda,
nunca encuentran simpatía, o encuentran muy poca, entre la juventud revolucionaria de Italia. Si el último movimiento hubiera estado bien organizado y orientado por gente inteligente, podría haber producido una formidable revolución. Careciendo de organización y de rumbo, terminó en un fracaso. Los trabajadores son socialistas por su instinto de clase. Afortunadamente, el proletariado de las ciudades, sin exceptuar a aquellos que juran por los nombres de Mazzini y Garibaldi, nunca podrán convertirse completamente a las ideas y a las causas de Mazzini y de Garibaldi. Y a los trabajadores no les sucederá esto, simplemente porque ellos, oprimidos, despojados, maltratados, misérrimos y hambrientos, poseen la lógica inherente a su papel histórico. Los trabajadores pueden aceptar los programas de Mazzini y de Garibaldi, pero en la profundidad de sus estómagos, en la lívida palidez de sus hijos y de sus compañeros de pobreza y sufrimiento, en su esclavitud real y cotidiana, existe algo que exige un cambio más profundo, una revolución social. Todos son socialistas, pese a sí mismos, con la excepción de unos pocos individuos, quizá uno entre miles, que, debido a cierta astucia, oportunidad o bribonada de su parte, han ingresado o esperan ingresar en las filas de la burguesía. Todos los demás, y me refiero a las masas de trabajadores que siguen a Mazzini y Garibaldi, son sus partidarios solo en la imaginación. En realidad no pueden ser más que socialistas revolucionarios. Si se organizaran con este fin en toda Italia, armoniosa y fraternalmente, sin reconocer otros dirigentes que su propia juventud colectiva, dentro de un año no existiría más obreros partidarios de Mazzini o de Garibaldi. Serían todos revolucionarios socialistas y patriotas además, pero en el sentido más humano de la palabra. Serían simultáneamente patriotas e internacionalistas. Crearían así una base inamovible para el futuro de la revolución social. La revolución social debe ser una revolución simultáneamente de los trabajadores urbanos y del campesinado. Organicen al proletariado de las ciudades en nombre del socialismo revolucionario y, al hacerlo, únanlo con el campesinado. Solo el levantamiento del proletariado urbano no bastará. Con ello tendríamos una mera revolución política que produciría necesariamente una reacción natural y legítima por parte de los campesinos, y esa reacción por parte de estos, o simplemente su indiferencia, ahogaría la revolución de las ciudades, como sucedió hace poco en Francia. Solo una amplia y arrolladora revolución que abarque tanto a los trabajadores urbanos como a los campesinos sería lo suficientemente fuerte para derribar y romper el poder organizado del Estado, respaldado como está por todos los recursos de las clases propietarias. Pero una revolución que abarque todo, es decir, una revolución social, es una revolución simultánea del pueblo de las ciudades y del campesinado. Esa es la clase de revolución que debe buscarse, pues sin una organización preparatoria, los elementos más poderosos se vuelven insignificantes e impotentes. Los sindicatos crean ese poder consciente, sin el cual es imposible cualquier victoria.